Ok, vamos a ver en este video las características de los géneros literarios. Podemos ir a la página 20 si estamos en la segunda convocatoria de Convexa, curso en línea. Ahí tenemos distintos géneros literarios. En la página 20 tenemos 4 de ellos. Si se ubican ahí, podrán ver que tenemos la novela, el cuento, el drama y la poesía lírica. Les voy a explicarles qué tienen que saber de cada uno de estos temas. En realidad lo único que tienen que aprender son las características que tenemos aquí. Entonces, si se aprenden esas que tienen ahí, pasan. Pero les voy a decir cuáles son las más importantes para que no tengan que estudiar de más. Entonces, vamos a ver primero la novela y el cuento. Si ustedes se fijan, la tercera característica que tienen ahí en la página 20 es exactamente la misma. Escrito en prosa. ¿Qué es la prosa? Es esta escritura en párrafos como la redacción que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Que es abarcando toda la página. Pero más sencillo, si ustedes les preguntan por cuento y novela, entonces ustedes van a marcar que está escrito en prosa, si les saliera el marque con X. También sale que ambos, vean la última característica, la quinta, dice que ambos son de carácter narrativo. Entonces, ¿qué vamos a entender por esto? Vamos a entender que tanto en el cuento como en la novela se cuenta una historia, se narra algo, pues. Entonces, por eso decimos que son de carácter narrativo. Entonces, si nos sale escrito en prosa y carácter narrativo, son características que podemos marcar tanto para cuento como para novela. ¿En qué se distinguen estos dos géneros? Si ustedes se fijan ahí, la primera característica dice que la novela es extensa y la primera del cuento dice que es breve. Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Que uno es largo, ¿cuál es largo? La novela, y el otro es corto, el cuento. Si ustedes se fijan, la segunda característica, la novela tiene muchos personajes y el cuento tiene pocos. Entonces, podemos aprendernos así. Novela mucho, cuento poco. Novela grande, cuento pequeño. Y ya con eso, ustedes aprendieron esos dos. Nada más recuerden que son narrativos y que los dos están escritos en prosa. Una pregunta de alguno de esos dos. No se sabe cuál, pero se los estudian juntos y ya con eso tienen ese punto ganado. Seguidamente tenemos más abajito en la página 20 tenemos la poesía o lírica. Estoy yendo en el orden del examen, entonces por eso voy así. La poesía o lírica, perdón, dice que está escrita en verso. Cuando yo digo que una poesía o un poema está escrito en verso, no me refiero a que todo termina en i, o en on, sino a que está escrito como en estrofitas. Si ustedes se van a la página 21, el texto 2, lo ven, que son como líneas cortas. Eso es precisamente el estar escrito en verso. Vamos a ver la segunda característica que tiene la poesía. Dice que expresa sentimientos y emociones del yo lírico. De ahí lo importante, ahí la palabra importante que ustedes van a marcar es yo lírico. El yo lírico es el hablante que hay en los poemas. Entonces, yo lírico nos puede salir únicamente en poesía. ¿Ok? Ni en cuento ni en novela nos pueden hablar de yo lírico. Ahora, ¿qué pueden hacer para confundirnos? Decirnos que el yo lírico narra. Eso estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque acuérdense que los dos géneros narrativos que hay en su examen son el cuento y la novela. Entonces, si nos dice que el yo lírico narra, nos estarían haciendo una mezcla entre cuento, novela y lírica, entonces esa opción estaría incorrecta. Luego tenemos predominio de lo estético, figuras literarias y de construcción. Estas figuras las vamos a ver más adelante porque también es un tema de examen, pero se las pueden aprender y se las tienen que aprender como característica del género lírica. Ok, entonces el género lírica, aparte de estar en verso, de tener un yo lírico, usa figuras literarias y de construcción. Luego nos dice que es de carácter subjetivo. Ok, apréndanse esta palabra, subjetivo. Subjetivo se refiere a que es de un carácter personal. Si cada uno de ustedes escribe un poema sobre su infancia, va a ser un poema distinto en todos los casos porque la infancia de cada uno de nosotros fue bastante diferente. ¿Me siguen? Esta palabra subjetivo que tienen ahí en la página 20 tiene un antónimo, es decir, un opuesto. El opuesto de subjetivo es objetivo.
Entonces, si les saliera una opción que dijera que la poesía expresa sentimientos de forma objetiva, estaría incorrecta por esa palabra. Entonces recuerden, la poesía es subjetiva, nunca objetiva. Eso es lo que tienen que marcar ahí. Si quieren ahí donde dice en la página 20, carácter subjetivo, pueden escribir a la par, así con rojo o con negrita bastante grande, nunca objetivo, para que tengan esa anotación ahí lista. ¿Estamos? Luego a la par tenemos el drama o el teatro, que es lo mismo en realidad, pero a ustedes se les van a preguntar como drama, por eso aparece así. Aquí hay tres características importantes que quiero que tengan en cuenta. La primera, se presenta ante un público espectador. Entonces, el único de los géneros literarios que ustedes tienen acá que tiene un público espectador es el drama. ¿Okay? El único que está hecho para ser representado ante un público es esto. Luego dice que se caracteriza por presentar acotaciones, las cuales indican acciones de los personajes. Palabra clave, palabra importante de ahí, acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Dirán ustedes. Vamos a irnos a la página 22. Ahí ustedes tienen el texto 4, la pregunta 4, ¿lo ven? Que viene un diálogo entre el novio y la mamá. Si ustedes se fijan en la tercera línea, cuando habla el novio, hay unos paréntesis que dicen riendo. Eso es una acotación. En la línea de abajo viene la madre, en los paréntesis y dice entre dientes y buscándola. Eso es una acotación. Entonces, eso es exclusivo del teatro y tiene que venir necesariamente con los paréntesis para que sea una acotación. Entonces, ya les soplé la respuesta de la 4, ¿verdad? La página 22. Dice, ¿cuál característica del género drama se presenta en el fragmento anterior? Y como están los paréntesis, vamos a marcar la A que dice presenta el empleo de acotaciones. Entonces, ya saben que es una acotación, saben que es exclusiva del teatro o del drama y que tiene que aparecer en paréntesis necesariamente. Luego nos vamos a la página 20 donde están las características de nuevo del drama y ahí tenemos la cuarta que dice predominio del diálogo, esa es la importante. Entonces las que nos van a importar y nos pueden salir en el examen de drama son estas: público espectador, acotaciones y diálogo, porque el drama está hecho como un guión de película, solo salen como en el ejemplo que acabamos de ver que decía novio y mamá y que van hablando, es exactamente eso. Entonces esas son las características que tienen que recordar. Luego en la página 21 tenemos dos géneros más, el ensayo y la épica. Vamos a estudiar únicamente el ensayo, porque la épica o la epopeya no suele salir en el examen de bachillerato. Vamos a verla por encima, les voy a explicar qué es, pero enfoquémonos mejor en el ensayo. El ensayo es un género escrito en prosa, pueden ver ahí en la página 21, igual que cuáles, igual que el cuento, igual que la novela. Entonces la prosa nos puede salir en tres géneros que hemos visto ya: cuento, novela y ensayo. Ojo a la segunda característica del ensayo, es subjetivo, como cual que ya vimos, como la poesía. Entonces, poesía y ensayo podemos marcar que son de carácter subjetivo, nunca de carácter objetivo, recuerden eso. Luego dice que los temas se abordan parcialmente, pueden aprenderse eso. Presenta digresiones, ahí lo importante es esa palabra, digresiones. Son como desvíos del tema para dar una idea, pero no es importante que entiendan qué es. Con que ustedes vean que parece digresiones, entonces ustedes saben que esa opción es de ensayo. Luego dice que posee un carácter didáctico. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que nos enseña algo el ensayo. Variedad de enfoques temáticos. Hay una característica del ensayo que no está ahí, que sería importante que anoten, que es la siguiente. El ensayo tiene un contenido ideológico. Contenido ideológico. Entonces apúntenlo ahí, que es una posible característica que nos puede salir en el ensayo. La épica es el género en el que se engloban la Odisea, la Ilíada, no sé si han leído estos textos. Se caracterizan por, de ahí lo importante, por si quieren saber qué es la segunda característica, que dice, ensalza las hazañas de un héroe, Odiseo, Aquiles, Hércules también, ¿verdad? Aunque no hay texto de Hércules, pero para que se den una idea de cómo es. Y presenta personajes míticos, el Cíclope, los dioses griegos, Zeus, Atenea y todos estos.
pero esto no les va a salir en su examen, se lo garantizo. Entonces apréndanse los 5 que están antes: novela, cuento, drama, poesía y ensayo. Las características que acabamos de ver. Vamos a hacer un repaso rápido. De cuento y de novela, ¿qué nos sirve saber? Que están en prosa, que son narrativos, esas dos. Que uno es largo, ¿cuál? La novela, y que uno es corto, ¿cuál? El cuento. De la poesía nos sirve saber que está en verso, que es subjetivo, que tiene figuras literarias y construcción, y que tiene un yo lírico. Con esas pasan. Luego en el drama, 3 importantes: público espectador, acotaciones, uso de diálogo. Ensayo, prosa, que está repetida con cuento y novela, subjetivo, y contenido ideológico, carácter didáctico. Esas son como las más importantes. ¿Cómo se pregunta esto? Vámonos a la página 21, ahí donde estamos. Viene un textillo que se identifica abajo la pregunta 1, como la metamorfosis. Entonces, no es necesario realmente leer el texto. Con ir a las opciones, podemos ir descartando cuál de ellas pertenece al género que nos están preguntando, que es novela. Es decir, a ustedes no les van a preguntar a cuál género pertenece esto, sino que en la pregunta ya dice que es novela. Entonces ustedes ven las opciones. A, mantiene una visión subjetiva de los hechos. No dijimos que la novela fuera subjetiva. B, vislumbra la perturbación de los hechos. No vimos esto como característica de novela ni de ningún género. C, el narrador protagonista cuenta otras historias. Narrador, por ahí podría ser. D, narra detalladamente los acontecimientos y la trama es ficticia. En este caso, la correcta sería la D, porque es la característica más específica de la novela. La C, que habla de un narrador protagonista, es falsa, porque si ustedes lo leen, se darán cuenta que ese narrador no es protagonista. Eso lo voy a explicar en un video más adelante, en el que les especifico cuándo un narrador es de un tipo o de otro. Pero de momento marquemos en esa la D. Pregunta 1 es la D. Pregunta 2, viene un fragmento de un poema, ¿verdad? En la siguiente página dice que los versos anteriores muestran una característica del género lírica porque, entonces vamos a ver las opciones. Exponen una visión del mundo objetiva. Esa está incorrecta porque recuerden que les dije que la poesía era más bien subjetiva, no objetiva. Posee temas inacabados, no vimos eso como característica de poesía. Emplea figuras literarias con un fin estético, esa es. Vamos a ver la D. Recurre al diálogo para representar a la mujer de forma contradictoria. No, porque el que acude al diálogo es ¿cuál? El drama. Muy bien. La tercera igual es de poesía. Vean las características. Narrativo, escrito en verso, posee carácter didáctico, relata sucesos maravillosos, escrita en verso. Ustedes aprenden las características que les dije y ahí está. Si se fijan, las opciones incorrectas pertenecen a los demás géneros. Es decir, que acotaciones que pertenece a teatro o al drama les va a salir como opción incorrecta de cuento. Prosa, que es de cuento, de novela y de ensayo, les va a salir como opción incorrecta en poesía, por ejemplo. Y así resuelven esos ejercicios. Ahí de la página 21 a la página, ya les digo cuál, la página 30, tienen 20 puntos, vienen 20 ejercicios de esto. En su examen hay 4 puntos de géneros literarios. Entonces, lo único que tienen que hacer es aprenderse las características que ya les dije en este video. Y ese es el tipo de preguntas que va a haber. A ustedes ya les dan un texto, les dicen a qué género pertenece y lo único que ustedes tienen que hacer es identificar entre las 4 opciones la característica que corresponda a su género. ¿Está bien? Entonces eso es lo único que tienen que estudiarse de la página 20 y 21. Las características que ya les dije y con eso tienen 4 puntos ganados de su examen. Se los garantizo.